doctora María del Carmen Calle Dávila, médica pediatra especialista en salud de la adolescente. Voy a compartir con ustedes estas noticias. Después de ver estas portadas en periódicos, quisiera dejarles algunas preguntas. ¿Qué sientes después de ver estas imágenes? ¿Qué pensamientos e ideas se le vienen a la cabeza? Con respecto a esta problemática, ¿cómo les afecta a ustedes como docentes? ¿De qué tema creen que trataré en mi presentación? En esta oportunidad profundizaré en el tema la situación de salud mental del adolescente en el Perú y el mundo, e intentaré contestar las preguntas que les hayan surgido. En esta presentación sobre la situación de la salud mental del adolescente en el Perú y el mundo, vamos a conversar sobre conceptos clave, la punta del iceberg, efectos de la pandemia en la salud mental en el Perú, reforma de la atención de la salud mental, influencias claves y amenazas, los factores de riesgo y los desafíos pendientes, algunas recomendaciones y las referencias. ¿Qué es la salud mental? Primero que todo, tenemos que hablar de los componentes de la salud mental. Es el tema de relacionarse, tener relaciones positivas, contribuir con la comunidad, tener sentido de pertenencia, sentir empatía, afrontar el estrés, adaptarse al cambio, adoptar nuevas ideas, tomar decisiones complejas, entender y manejar las emociones. Y desenvolverse, aplicar habilidades cognitivas, obtener una educación, ganarse la vida, tomar decisiones saludables, aprender nuevas habilidades, conocer las habilidades propias, sentirse bien, encontrar un propósito en la vida, pensar en el bienestar propio y el de otros. Entonces, la salud mental es una relación entre el bienestar mental y los síntomas de problemas de salud mental. Cuando nosotros tenemos un alto nivel de bienestar mental, es una persona sin problemas de salud mental y que está más propenso a tener niveles más altos de bienestar mental. Cuando no hay síntomas, puede no tener síntomas de salud mental y aún así tener bienestar mental. Y una persona puede tener problemas de salud mental y aún así tener altos niveles de bienestar mental. Y por último, una persona con problemas de salud mental definitivamente es más propensa a tener niveles más bajos de bienestar mental. Entonces, podemos tener un alto nivel de bienestar mental, podemos tener no síntomas de problemas de salud mental, un bajo nivel de bienestar mental o síntomas graves de salud mental, pero la combinación es la que nos va a permitir hablar de esta relación entre bienestar mental y síntomas de problemas de salud mental. El Informe Mundial sobre la Salud Mental indica que la manera en que percibimos la salud mental cambia a lo largo de nuestra vida. Esto se debe a que en cada etapa nuestras necesidades para el desarrollo y la autorrealización cambian. Hablemos de los adolescentes. Definitivamente, la salud mental es un factor elemental para su desarrollo positivo, ganar habilidades para la vida y la reducción de conductas de riesgo que puedan acarrear enfermedades, lesiones o trastornos. En otras palabras, tendrá un impacto en sus condiciones de vida y su estado de salud integral durante la adolescencia y las demás etapas. Requieren del acompañamiento de redes de soporte en las que están ustedes, que les den seguridad, entornos seguros y desarrollo de capacidades para la gestión emocional que prevenga el estrés crónico.
¿Qué nos dice la epidemiología en el mundo? Estimados del número de problemas de salud mental. Acá en azul están las chicas, en verde los chicos. Hay más problemas de salud mental entre 15 y 19 años que entre 10 a 14, y entre 10 a 14 están más presentes en varones y entre 15 a 19 están más presentes en varones nuevamente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ansiedad, de enfermedades depresivas, de desórdenes del comportamiento, de déficit de atención, de disabilidades intelectuales idiopáticas y otros temas de salud mental. Si nosotros vemos las 10 causas de muerte para adolescentes, hombres y mujeres, si vemos en el caso de los hombres, estamos hablando de 15 a 19, que el suicidio está en cuarto lugar. Si estamos hablando de mujeres, el suicidio está en tercer lugar. Pero definitivamente no tenemos muchos datos. Menos del 7% de los adolescentes están representados porque no tenemos muchos datos. Sin embargo, la situación epidemiológica es una señal de alarma. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de ansiedad y depresión aumentó el 25% en el primer año de la pandemia. Y se evidenció mayor deterioro de salud mental en la población adolescente entre 10 y 24 años. El hemisferio norte considera adolescente hasta los 24 años. Fue mayor en las adolescentes mujeres, en las que tenían mayor edad, en las que tenían preexistencia y en las que las condiciones sociales no eran las mejores. Y volvemos a decir, depresión y ansiedad ocupaban los primeros lugares. Estos son estudios realizados en relación a epidemiología en el mundo e impacto de la pandemia. Tenemos estudios con un 29% de depresión, ansiedad 26% y estrés postraumático 48%. Son números realmente altos. Y también la prevalencia de estrés e ideaciones suicidas, en el caso del estrés van en el rango de 7 a 25%, y en el caso de ideaciones suicidas, pero solo con 2 estudios, del 29 al 31%. Otro tema que siempre debemos recordar es el problema de los trastornos de sueño. ¿Por qué? Porque es importante recordar que estos suelen ser precursores de problemas de salud mental más severos. Entonces, esto refleja la importancia de la educación en salud e higiene del sueño en la atención pediátrica y que esté dentro del currículo de los docentes. Estamos hablando de trastornos del sueño de casi el 44%. Si nos vamos a ver la carga de suicidio por país en tasas por 100.000 habitantes, encontraremos a Perú en 2.7 por 100.000. Definitivamente no está entre los más frecuentes, pero es un número que nos está diciendo que la situación epidemiológica es una señal de alarma. ¿Cuáles fueron los efectos de la pandemia percibidos en América Latina? Cuando se les preguntó a los adolescentes sobre tu salud mental durante la cuarentena, puedes dar varias respuestas. ¿Qué es lo que más te preocupó? He experimentado mayor estrés. He tenido momentos de ansiedad y ataques de pánico. Si la pregunta era, me gustaría recibir por parte de los servicios de salud en este momento, ¿qué fue lo más importante?
Yo necesito apoyo psicológico debido al estrés, la ansiedad a causa de la pandemia. Y por supuesto, información sobre cuidados ante el COVID-19. Cuando hablamos de la ansiedad y la depresión, debemos decir que representan la mitad de los trastornos mentales entre adolescentes de la región. Y tenemos que hablar que más o menos 15% de niñas, niños y adolescentes entre 10 y 19 años viven con un trastorno mental diagnosticado. Esto es lo más alto, es más alto que el promedio mundial. Y 10 adolescentes en la región mueren cada día por suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes de 15 y 19 años. Por esto es que UNICEF está haciendo su MMAPP. Quiere decir, su objetivo es reducir la brecha de datos confiables, porque ya les dijimos que no tenemos muchos datos. Entonces se está desarrollando instrumentos de recolección de datos, producción de lineamientos para la adaptación, consolidación de una serie de indicadores y la diseminación de productos informativos. ¿Dónde se ha venido o dónde se está implementando? Lo están haciendo en Belice, Kenia, Nepal y Sudáfrica, pero sus resultados nos van a ayudar. En el Perú, la salud mental de niñas, niños y adolescentes en la pandemia, tenemos un estudio en línea del Perú 2020. 4.531 niños y adolescentes estaban en riesgo de problemas de salud mental en cualquier escala. Estoy hablando de más de uno de cada 3. En menores de 18, 56%, entre 18 y 59, 32.2%, entre 6 y 11, 32%, y mayores de 11 años, que son los adolescentes, estamos hablando de 11.29%. A menor edad, mayor es el riesgo y no hubo diferencias entre hombres y mujeres. En el Ministerio de Salud, esto es un resumen de los atendidos en el Ministerio de Salud a lo largo de todos estos años. Estamos hablando de 10 años y vemos que en primer lugar, en el 2023, estamos hablando de trastornos emocionales. Sigue síndrome de maltrato, ansiedad, depresión, trastornos del desarrollo psicológico, retraso mental, adicciones y otros. Si nosotros nos damos cuenta, definitivamente el porcentaje de trastornos emocionales se ha incrementado entre los pacientes atendidos en el Ministerio de Salud. Si hablamos de suicidios, ya sabemos que es la tercera causa de muerte en adolescentes en el mundo, que los principales métodos son ingestión de plaguicidas, ahogamiento y el disparo. Y también sabemos que por cada suicidio consumado existen varios intentos de suicidio. En el Perú, la tasa de suicidio promedio era de 2.2% en la población entre 12 y 25. Sin embargo, se vio un incremento al 3.6%. Y la mitad de estos corresponde a adolescentes y jóvenes. Y en el Perú se estima que por cada suicidio consumado hay 20 intentos. Se encontró en 7 de cada 10 personas manifestaron angustia. Estoy hablando de COVID. 52% de la población padecer crisis psicológicas. En cuanto a los trabajadores, el 58.4% refirió alta frecuencia de malestar emocional, ¿no? Y en adolescentes de 12 a 17 años, 29.6%
4% estuvo en la categoría de riesgo, como ya lo dijimos, para presentar por lo menos un problema de salud mental de tipo emocional, conductual o atencional. Hay una cosa que es muy importante, que en estos estudios también se demuestran que el 44% de los informantes de los niños pequeños usaban el castigo físico frente a un 60% en niños de 6 a 11 y adolescentes. En los 6 meses previos a la encuesta, los principales trastornos clínicos, así como el maltrato físico y psicológico y el abuso sexual en la población infanto-juvenil, se incrementaron en comparación con la época de prepandemia. Y tenemos que hablar de la orfandad y pérdida de cuidadores entre los niños según nuevas estimaciones del exceso mundial de muertes. Se sabe que 10.500.000 niños perdieron a sus padres o cuidadores, que 7.500.000 experimentaron orfandad asociada a COVID. Y las consecuencias pueden ser devastadoras: abuso, duelo traumático, problemas de salud mental, embarazo en adolescente, resultados educativos deficientes y enfermedades crónicas e infecciones. En el Perú se estima que más de 98.000 menores, yo creo que mucho más, han quedado huérfanos. Y existe la ley número 31405 que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. En otras palabras, hay que apoyarlos, pero no estigmatizarlos. Vamos a hablar de la reforma de la atención de salud mental. Tenemos la ley 29889 que modifica el artículo 11 de la ley 26842, la ley general de salud, y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental. Y tenemos en el 2019 la ley de salud mental. Y tenemos la organización de los centros de salud mental comunitaria, que brindan atención a niñas, niños y adolescentes, atención a adultos y adultos mayores, a personas con discapacidad y el servicio de participación social y comunitaria. Todos ustedes deben tener claro cuáles son de los centros de salud mental comunitario cercanos a sus hogares y a sus escuelas. Y cambiamos el paradigma. Del enfermo mental hablamos del ciudadano con necesidades de cuidado de salud mental. Del médico, psiquiatra, psicólogo, nos vamos a un equipo interdisciplinario. De la contención del síntoma, nos vamos a la recuperación total. Del hospital psiquiátrico a las redes de atención comunitaria. De la exclusión social a la inclusión social. Del objeto de intervención a la participación y movilización social. Y esto es el Centro de Salud Mental Comunitario, que está en contacto con los centros de salud. Tenemos más de 276, los centros de rehabilitación psicosocial, laboral, unidades de hospitalización en salud mental y hogares protegidos para residencias y residencias protegidas. En cuanto a lesiones y casos atendidos por lesiones autoinfligidas en la población adolescente y población general, tenemos que decir que más o menos 36.5% en el 21, 39.8% en el 2022 y 38.5% en 2023 correspondía a adolescentes. Cuando hablamos de trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas, estamos hablando del 4.5%, 5.1% y 6.1%. Cuando hablamos de debido al consumo de sustancias psicoactivas según sexo, definitivamente hay mayor presencia en varones
con una relación de 3:1. Cuando hablamos de los casos atendidos por trastornos mentales, estamos hablando en el Perú del incremento progresivo de casos. Estamos hablando en Lima y Callao, y definitivamente que los centros de salud mental comunitaria también están contribuyendo. ¿Cuáles son las influencias claves durante la adolescencia? La familia, la educación, el empleo, los compañeros, los medios de difusión, incluyendo los medios digitales. Pero no nos olvidemos que la familia y la educación tienen un lugar preponderante. ¿Y cuáles son los determinantes de la salud mental? Hablamos de subempleo, experiencias adversas, inseguridad alimentaria, discriminación, exclusión social, entorno construido precariamente, educación deficiente, inseguridad residencial, inequidad. Y obviamente debemos arreglar el deficiente acceso a las atenciones. Todo esto lleva primero a riesgos sociales, ambientales y conductuales que pueden llevar a una salud mental pobre, a trastornos y a morbilidad. Definitivamente, estos determinantes tienen como bases las políticas públicas y las normas sociales. Pero es fundamental la erradicación de estigmas y prejuicios a nivel social, además de la abogacía por la aprobación de políticas públicas sensibles a los determinantes. Y estamos agregando un determinante más, que es el Internet. Entonces, para la salud mental de los adolescentes, estamos hablando de las principales amenazas, obvio, las desigualdades socioeconómicas, la pobreza, la violencia, el acceso a servicios de salud, las emergencias de salud pública, emergencias humanitarias, desplazamientos forzados, conflictos sociales y la crisis climática, porque en este momento estamos en una ebullición climática. Y un tema que es un desafío pendiente es la educación deficiente en el mundo. La pandemia ha sido el principal factor causal para la disrupción de la escolaridad. 1 de cada 10 países cerraron totalmente sus escuelas con 40 semanas durante los 2 primeros años. Pero tampoco es el único causante. Hasta mayo del 2023, Ecuador, Colombia y Haití seguían con escuelas cerradas en algunos departamentos debido a la inseguridad, violencia y cambio climático. Se sabe que el incremento de la pobreza de aprendizaje producto de la pandemia ha sido de un 50% de proveniencia a un 70%. Esta ha sido mayor en América Latina, el Caribe y Asia Sur. Definitivamente, la deserción escolar también se incrementó. En Colombia, incrementó la tasa anual de deserción intraanual en 3.6%. Si nos damos cuenta en este gráfico, definitivamente Latinoamérica y Caribe tiene la pendiente más marcada. Y es importante el bienestar mental para los logros educativos. Definitivamente hay diferencia de puntuación cuando hay curiosidad, persistencia, control emocional, resistencia al estrés, asertividad y empatía. Y definitivamente todos los países de América Latina y el Caribe, excepto Chile en el área de lectura, se ubican por debajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. En otras palabras, es más o menos 5 años de escolaridad perdida. En comparación con los datos de 2018, Perú ha aumentado en 6 puntos porcentuales su porcentaje de bajo desempeño en matemáticas al 2022.
Los expertos consideran que los afectados más son los estudiantes de primaria. Esto debido a la falta de familiarización con la tecnología, por lo que es importante abogar por la recuperación educativa a fin de prevenir potenciales impactos en la salud mental de esos niños que llevarán a una etapa transición y vulnerabilidad, la adolescencia. Desafíos pendientes, fíjense por dónde está el Perú en matemática, en lectura, en ciencia. Y estamos acá comparando con los que tienen la performance más alta. La coyuntura actual a nivel global dificulta en muchos casos el acceso a entornos seguros que contribuyan en la protección de la salud mental de los adolescentes y el trascendental desarrollo neurológico. La escuela, los docentes se convierten en factores determinantes en poder lograr un ambiente positivo para el desarrollo del aprendizaje. Ya vimos que entre las principales causas que tienen que ver con el riesgo de trastornos mentales está una educación deficiente, pero también un ambiente educativo negativo, en el cual no se respetan los derechos de los adolescentes y se estigmatizan a los adolescentes que tienen trastornos mentales. Hemos llegado al final de la presentación, pero antes de terminar quisiera dejarles algunas preguntas. ¿Para qué nos sirve toda esta información? ¿Cómo podríamos aplicar esta información como docente? ¿A qué me comprometo después de recibir esta información? Realmente ha sido un gusto poder impartir esta presentación. Nos vemos en cualquier otro momento. Gracias.